Hermanos, la palabra. Señor, te rogamos que en esta mañana tú nos socorras, tu Espíritu Santo sea, Señor, guiándonos, así como lo ha sido hasta el momento, y también sea en la administración de tu palabra. Señor, que este vaso que tú vas a usar, Señor, esté plenamente, Señor, dispuesto para ti, y que tú puedas, Señor, hablarnos con gracia, tú puedas hablarnos, Señor, con sabiduría y con tu espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1, hermanos, desde el versículo 5 en adelante, hasta el capítulo 2, versículo 17. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Al meditar en esta palabra, hermanos, solo puedo rescatar algunas cosas.
Esta palabra tiene mucho contenido, pero al meditar en ella me llamaba la atención eh, un par de cosas que se resaltan acá. Primero, algo que tocó profundamente mi corazón fue esta expresión que usa el apóstol Juan, cuando dice, hijitos míos. No sé si a ustedes les pasará, pero por lo menos esa expresión a mí me toca profundamente. Al ver, al observar en esta palabra, ¿cierto? En esta carta que quedó registrada por el Espíritu Santo, para que nos sirva a nosotros también en este tiempo, porque es una carta que se la escribe a los hermanos de su época. Y este trato con, con tanta ternura, ¿no es cierto? De tratar a los hermanos como hijitos, hijos. En la versión en NBI dice que se traduce mis queridos hijos. Eh, esta cercanía del corazón del apóstol Juan. Un hombre que había servido al Señor toda su vida, que había pasado por persecuciones, por cárcel, quizás por cuántas otras pruebas más, que no se sabe. Y él está escribiendo esta carta a una edad avanzada. Se dice que ya estaba cerca de los 90 años, cuando el Señor también le entrega la revelación. Y, y a mí me llamaba la atención profundamente, y lo dice varias veces. 7 veces lo dice. Y lo quiero leer, para ver si a ustedes también les queda algo de esto. Porque creo que es como un lenguaje tan especial, un lenguaje que yo creo que él lo aprendió del Señor, porque creo que es el Señor a nosotros nos mira de esta forma, y el Padre, porque aquí habla del Padre también. Primero dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Luego en el versículo 12 del capítulo 2 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En el versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. En el 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él. En el capítulo 3, versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. En el versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En el capítulo 4, versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y por último, en el capítulo 5, en el último versículo de esta carta dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Gloria al Señor, hermanos. Gracias al Señor porque esta es su palabra entre nosotros. La palabra del Señor nos consuela, nos afirma el corazón. Y como decía anteriormente, esto lo ha dejado registrado el Espíritu Santo para que nosotros hoy día también tomemos de esto, de este lenguaje tan hermoso, tan especial, que nosotros también pudiéramos tener este trato entre nosotros cuando nos hablamos entre los hermanos, que los hermanos que hemos caminado más tiempo, que los hermanos que hemos quizás alcanzado alguna experiencia más, pudiéramos decirle a nuestros hermanos menores, hijitos, hijitos míos. Se ve que hay una cercanía de su corazón con la iglesia de aquel tiempo, con los hermanos de aquel tiempo. Se ve que hay un corazón muy cercano, un corazón muy comprometido con la obra del Señor. Tenemos que tomar de estos ejemplos, tenemos que aprender de estas cosas, de esta palabra. Es algo práctico,
pero es algo que se puede vivir solamente si uno, creo que es la experiencia que uno va teniendo con el Señor. La experiencia, es la vivencia que uno va teniendo con el Señor, cuando uno va comprendiendo su amor, cuando uno va palpando el amor de Dios, el amor del Padre, el amor del Señor. Entonces eso se transmite. Y el Espíritu nos ayuda en esto, hermanos. Luego quisiera tocar a lo que él llama acá, en el capítulo 2, en el versículo 7, que en la Biblia sale subrayado como el nuevo mandamiento. Pero dice, lo voy a leer, hermano, dice: no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Bueno, dice que es un mandamiento nuevo, pero no es nuevo, porque es algo que viene desde el principio. Es algo que los hermanos ya habían oído. Entonces dice, bueno, ¿es nuevo o no es nuevo? Ahora, al tratar de entender esto, yo creo que es nuevo en el sentido de que es real, es algo real, porque dice, es verdadero en él y en vosotros. Este mandamiento nuevo es verdadero en él y en vosotros. Es verdadero en el sentido de que ahora es real, de que ahora el Señor nos quiere llevar a una realidad, porque los hermanos y el pueblo de Dios en general había escuchado seguramente harta palabra, harta enseñanza, sobre todo el pueblo judío, el pueblo de Israel. Ellos conocían los mandamientos desde su infancia, desde que eran niños, se les enseñaba la palabra. Pero eso era solo letra, solo conocimiento. Pero ahora el apóstol Juan nos dice, ha llegado la hora como de la realidad, de la verdad. O sea, el amor de Dios, el mandamiento, la palabra. Dice que esto es verdadero en Él y en vosotros, es porque nos está diciendo de que ahora sí es posible conocer la realidad del Señor, conocer la realidad de la palabra. Si antes habíamos escuchado palabras, si habíamos oído, habíamos leído, habíamos quizás aprendido muchas cosas, es tiempo de que esta palabra, este conocimiento, todo lo que hemos escuchado, es tiempo de que sea aplicado. Eso es lo que está diciendo. Ese es el mandamiento nuevo. Ahora, no es solo palabra, no es solo decir, sino que también es hacer. Que lo que decimos, lo que testificamos, se vea también en los hechos. Y que los hechos hablen por nosotros. Hermano, esto es lo verdadero. Esto es lo que nos está diciendo el Espíritu. Porque dice, si miramos un poco los versículos anteriores, nos dice en el versículo 6 del capítulo 1, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta es la realidad. Esto es lo real. No sirve mucho que digamos muchas cosas, o que hablemos muchas cosas, o que hayamos aprendido muchas cosas. Lo que sirve aquí es lo que hoy día vivimos en el Señor. Luego dice también en el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Después en el 6 dice, el que dice, ojo, noten esto, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermano, esto es lo verdadero.
Esto es lo real. Por eso es que dice, bueno, no les voy a decir un mandamiento nuevo, porque es algo que ustedes ya saben, ya conocen, pero es nuevo en el sentido de que ahora esto tiene que ser una realidad, que todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, lo que hemos oído, lo que hemos leído, ahora se ha aplicado, hermanos, en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Entonces, creo que es algo profundo. Dice, porque las tinieblas van pasando y la verdadera luz ya alumbra. Entonces, como decir, ahora vamos a los hechos, hermanos. Si antes estábamos en tinieblas, si antes todavía había oscuridad, dice que la verdadera luz ya alumbra. Y la verdadera luz es la luz de Cristo, es la luz del conocimiento real del Señor, en la experiencia con Él, en la comunión, en la intimidad con el Señor. Entonces la verdadera luz ya alumbra. ¿Y por qué? Porque se nos ha capacitado, porque se nos ha entregado también aquello que el pueblo antiguo no tuvo, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. Entonces ahora nosotros estamos más capacitados para cumplir con la voluntad del Señor, para hacer que la palabra de Dios sea una realidad en nosotros. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, uno puede decir que es una vara muy alta. ¿Cómo yo podría andar como anduvo el Señor Jesucristo? Pero en el fondo lo que está diciendo, hermano, es que nosotros seamos consecuentes con lo que decimos y con lo que creemos. Si decimos algo, que eso tenga un respaldo espiritual. Si decimos algo, que nuestros hechos también concuerden con aquello. Esto es lo verdadero. Ahora, según los comentarios bíblicos, los comentaristas dicen que Juan enfatiza esto con los hermanos de aquel tiempo, porque habían falsos maestros en aquella época, falsos maestros que también se introducían en las iglesias, que enseñaban muchas cosas, doctores de ciencia, pero se dice que eran personas mundanas, que en su conducta ellos no tenían ningún cuidado, ningún temor de Dios y no conocían al Señor. Entonces era solo apariencia, era solo falsedad. Entonces el hermano enfatiza estas cosas a los hermanos de la iglesia para que fueran librados también de esa contaminación. Contaminación que hoy día nosotros también podemos ver, porque nosotros estamos rodeados también de religiosidad, de gente que habla muchas cosas a veces. Pero ¿qué hay del corazón? ¿Qué hay del espíritu? ¿Cuánta realidad hay en lo que se dice o en lo que se habla y en lo que se vive? Permanecer en Él, hermanos, permanecer en Él, este es el proceso de santificación. Y esto lo comenzamos a vivir desde el día en que conocimos al Señor. Y estaremos en este proceso hasta que nos encontremos con Él. El proceso de santificación, permanecer en Él. Eso es. Luego, en el versículo 12, del 12 al 14, de nuevo me encuentro con esta palabra, como que viene del corazón del siervo del Señor, un corazón amplio y generoso, que dice: os escribo a vosotros, hijitos,
porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Para que nadie quede excluido, le habla a los nuevos, a los hijitos, le habla a los jóvenes, le habla a los padres. Hermanos, la iglesia está constituida por estas tres categorías de personas siempre. Si bien en lo natural, digamos, nosotros aquí tenemos bebés, tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos otros que somos más adultos. Se ven por ahí de repente en medio nuestro abuelitos, personas de distintas edades. Pero aquí la palabra se refiere a tres categorías en el sentido espiritual. Está en el sentido espiritual. Los niños, los hijitos, los recién nacidos, son los que hace poco han llegado a la comunión, que han conocido al Señor, que han tenido su conversión hace poco tiempo. Le escribe a ellos. A los jóvenes. Los jóvenes son aquellos que están pasando quizás por etapas todavía difíciles, están luchando, están batallando. Los jóvenes, dice que caminen hacia la madurez. Aquellos jóvenes que ya en su corazón han comprometido su vida con el Señor, que están caminando, están en este proceso. El Señor está trabajando en sus vidas, pero aún hay luchas, aún hay pruebas, hay batallas que librar, hay conflictos, porque así es la vida, en la adolescencia y en la juventud. Y en la iglesia también hemos pasado por esto, todo lo hemos vivido. Todos hemos pasado por conflictos, por situaciones difíciles. Pero le escribe también a estos hermanos, a estos jóvenes, espiritualmente hablando. Bueno, y a los padres se entiende que son aquellos hermanos que ya han caminado más tiempo, han alcanzado algún grado mayor de madurez. Gloria al Señor, hermanos. Cuando leía estos versículos y meditaba en esto, yo decía, bueno, gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas de esta forma, porque nos incluyes a todos. Porque hay un mensaje para cada uno, hay un mensaje, una palabra para cada hermano, para el que está recién llegando, para el que ya ha caminado algún tiempo, para el que ya ha caminado más tiempo también. El mensaje es para todos. Luego, en el versículo 15 y 17 del mismo capítulo 1, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en esta parte de la palabra, creo que nos incluye a todos. Uno podría decir, pero esto es una lección muy básica. Si yo ya soy del Señor, ya salí del mundo. Pero por algo el Espíritu Santo lo deja también registrado. Por algo el apóstol Juan le habla a la iglesia. No le dice solamente a los niños, a los jóvenes, se lo dice a todos. Porque de alguna manera, quizás todos arrastramos algo todavía del mundo. Porque nosotros éramos del mundo.
El Señor nos sacó y nos libró. Nosotros vivíamos en tinieblas, nosotros estábamos bajo el gobierno del príncipe de este mundo, cuando no conocíamos al Señor. Es posible que queden rasgos todavía, es posible que queden marcas todavía del mundo en nuestra vida, en nuestros corazones. Entonces, el consejo es válido para todos. Dice, no améis al mundo. Entonces nos vuelve a confrontar con una realidad. Nos vuelve a confrontar con esto, que es nuestro relacionamiento con el mundo. Y esto tiene que ver con aquello que está afuera, ¿no es cierto? Y nosotros, si bien es cierto, nosotros ya fuimos sacados del mundo, pero de alguna manera tenemos que seguir viviendo en este mundo. Tenemos que seguir relacionándonos con las personas de este mundo. En medio de esta sociedad, estamos todavía en el mundo. Entonces, yo leía un comentario de un hermano y la pregunta que se hacía, bueno, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Es difícil especificar bien qué es el mundo. Dice, es todo aquello que tiende a apagar nuestra vida espiritual delante del Señor. Todo eso es el mundo. Aquello que va en contra, aquello que apaga el fuego del Espíritu, aquello que apaga el ánimo de orar, el ánimo de testificar, el ánimo de servir al Señor. Todo aquello que se opone, todo aquello que es un obstáculo, el mundo. Y señala, en la Biblia, se señalan 4 diferentes lugares para caracterizar de alguna manera lo que es el mundo. Egipto. Egipto representa los placeres del mundo. Ur de Caldea, la religión del mundo. Babilonia, la confusión del mundo. Sodoma, los pecados del mundo. Los placeres, la religión, la confusión y los pecados. Hay en el mundo está esta atmósfera, hermanos. Y nosotros salimos de ahí. El Señor nos sacó de ahí. Pero, como decía anteriormente, pero si la palabra dice, no améis el mundo, es porque algo todavía podría quedar en nosotros, de lo cual tenemos que limpiarnos, de lo cual tenemos que huir. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, esa noche ellos tuvieron que sacrificar un cordero y tuvieron que untar, ¿cierto?, los dinteles de las puertas con sangre, con la sangre del cordero, porque iba a venir el ángel heridor a herir a los primogénitos de las casas. Y todas las casas que no tuvieran la sangre, ¿cierto? Es una historia muy conocida. Iba a ser herido el primogénito de la casa. Y eso sucedió. Pero dice que cuando Israel, luego de sacrificar el cordero, luego de untar el dintel de las puertas con la sangre, ellos comieron, dice, apresuradamente, con los lomos ceñidos, con los calzados puestos y el bastón en la mano. Comieron apresuradamente. ¿Qué significaba eso? Ellos tenían que salir rápidamente. Ellos tenían que huir. Ya no podían quedarse ahí. El Señor ya los había salvado. El Señor estaba haciendo esa obra, esta obra portentosa, ¿cierto? Símbolo, representación de nuestra salvación, de cuando el Señor a nosotros también nos sacó del mundo, también a través de un cordero, nuestro Señor Jesucristo, y que por su sangre hemos sido también
nosotros librados. Entonces, el bastón no era ¿para qué un bastón? El bastón es para caminar, el bastón es para trasladarse, para salir. Y en este punto era para salir de Egipto lo más rápido posible. Entonces, nuestra relación con el mundo, hermano, es esta. Es que nosotros desde el día que conocimos al Señor, el Señor nos llama también a salir, siempre a estar saliendo del mundo. Ya no somos del mundo. No debemos extrañarnos, hermanos. Si en algún momento nos sentimos incómodos, cuando estamos entre medio de gente que no conoce al Señor, no debemos extrañarnos. Si alguien por ahí nos tilda de tonto, si alguien por ahí nos señala, porque nosotros ya no somos del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si fuerais del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo. Evidentemente que nosotros no somos atractivos para el mundo. Ya no somos graciosos para ellos. A veces no podemos ni siquiera participar ya de sus conversaciones, de aquellos que ellos suelen hablar o hacer. Nos vamos a sentir incómodos. Ellos también se van a sentir incómodos. Pero es lo normal, es lo que tiene que suceder. Sería raro que eso no se diera, porque estamos hablando de vivir una vida ahora, en realidad. Estamos hablando de vivir algo que decimos ser. Decimos que somos cristianos. ¿Y qué es ser cristiano? Es una palabra es un término que hoy día se ha relativizado mucho. Hay agrupaciones, hay instituciones que dicen que utilizan este nombre de ser cristiano. Pero ser cristiano, cuando se empezó a hablar de los cristianos, se refería a los que seguían a Cristo, a los seguidores de Cristo. ¿Quién eran los cristianos? Los discípulos de Cristo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que sigue a su maestro. Es aquel que busca parecerse a su maestro, llegar a ser como su maestro. Ese es un discípulo. Ese es un cristiano. Entonces, cuando hoy día una persona dice, soy cristiano, no es mucho decir, pero para nosotros, sí, ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. Esto es lo verdadero, esto es lo real. Por último, quisiera leer otra palabra que está en 2 de Corintios, capítulo 6. Versículos 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, hermanos. Esta debe ser nuestra conducta. Siempre es estar saliendo del mundo, estarnos sacudiendo de las cosas del mundo.
Si hay algo que todavía quede por ahí, eso debe salir. Debemos renunciar a eso. Renunciar a los hábitos que aprendimos del mundo. Hay cosas que de alguna manera como que quieren influenciarnos. A veces hasta la música, hasta las cosas que escuchamos, o en la radio, o en la televisión, o en internet. A veces todavía repetimos las canciones del mundo, como si esas cosas tuvieran algún sentido para nosotros. Yo creo que no lo hacemos de corazón, a veces se caen en simples imitaciones. Nosotros tenemos nuestros propios cánticos, nosotros tenemos nuestras propias canciones, que sí tienen sentido para nosotros. Las canciones del mundo, hermano, ya no tienen sentido para nosotros. Ni las cosas que hablan, porque somos de Cristo, porque somos cristianos, y ser cristiano es ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Él, un imitador de Él. Como leíamos anteriormente, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces el que dice ser cristiano debe ser un discípulo de Cristo. No es otra cosa. Esto es lo verdadero. Este es el mandamiento nuevo que dice Juan. Esto es lo verdadero. Vamos a los hechos, vamos a la realidad. Vivamos esto. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Para seguir caminando, para seguir perseverando. Para ser verdaderos discípulos de Cristo.